En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si fuéramos a buscar una frase que describiera lo más asombroso que hay en toda la Biblia, pues podríamos tomar muchas, por ejemplo, la muerte de Cristo, la encarnación, la efusión del Espíritu. Pero yo creo que hay una frase que lo resume como todo, que resume todos los asombros. Esa frase tan sencilla y tan bella es: Dios en busca del hombre. Y voy a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo y con varias menciones a la Sagrada Escritura, voy a tratar de explicar por qué esa frase es tan asombrosa y por qué esa frase de alguna manera resume el contenido de la Sagrada Escritura. Fijémonos en primer lugar en el verbo. El verbo que usamos es el verbo buscar. Y hagámonos la pregunta sencilla: ¿qué hace que un ser, no pensemos ni siquiera seres humanos, también las plantas buscan, la planta busca el agua, las hojas buscan el sol, los animalitos buscan el alimento, buscan cómo saciar la sed? El Salmo 41, en la numeración sin paréntesis, Salmo 42, dice: como busca la sierva corrientes de agua, como busca. Hay una búsqueda. Pero si nos damos cuenta, detrás de las búsquedas hay siempre dos cosas. O una, o la otra, o las dos. Uno busca por necesidad. Por ejemplo, si tengo hambre, busco qué comer. Si estoy cansado, busco dónde reposar. Uno busca porque uno tiene necesidad, pero uno busca también porque uno tiene amor. Santo Tomás de Aquino llamaba a esa búsqueda, la llamaba un apetito, y daba el nombre de apetito concupiscible. La palabra concupiscencia, por supuesto que tiene una connotación, llamémosla así, casi de pecado. Pero apetito concupiscible no quiere decir apetito pecaminoso, sino concupiscible quiere decir el querer con un deseo. Querer con un deseo. Entonces, uno busca porque uno tiene necesidad, o uno busca porque uno tiene amor. Así, por ejemplo, si uno tiene un amigo, una amiga, uno quiere encontrarse con esa persona, compartir. Decimos popularmente en este país: tomémonos un café, encontrémonos. Uno busca encontrarse con las personas que uno quiere. Por supuesto que las primeras personas que aprendemos a querer son las de nuestra familia. Entonces uno ve que uno busca a esa familia, a los hermanos, al papá, a la mamá. Una anécdota que yo he contado muchas veces de mi madre es que en momentos así como de cierta dificultad, momentos de cierta estrechez, bueno, estrechez no, sino como cosas imprevistas, ella espontáneamente decía: ¡ay, mi madre! Fíjate que esa invocación es como una búsqueda, como que yo quisiera tener a mi mamá aquí. Ya estaba muerta la abuelita, ya estaba muerta hace un tiempo. Pero fíjate cómo uno busca cuando tiene necesidad. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Uno busca cuando uno tiene amor, uno busca ayuda, uno busca consejo, uno busca apoyo. Pero ahora hagámonos esta pregunta: ¿y Dios por qué nos busca? Dios, ¿por qué me buscó? Y eso es lo más hermoso, porque evidentemente no hay una necesidad en Dios. No hay una necesidad. Y como solo se busca por necesidad o por amor, tenemos que decir que la única respuesta es
que me buscó porque me amó. Me buscó porque me amó. Y a partir de esa frase vamos a entender toda la Sagrada Escritura y vamos a entender la dinámica del amor esponsal. Porque es que el amor esponsal es la expresión más concreta del amor de búsqueda. Y esa es la hermosura de la vocación virginal. Porque la persona que tiene una consagración virginal, con su vida, lo que le está diciendo a la iglesia y al mundo es: Dios me buscó. Porque que yo busque a Dios no tiene nada de raro. Todos tenemos necesidades. Y ustedes saben que a veces hasta los ateos se vuelven creyentes en un momento de peligro, en un momento de amenaza. Hay conversiones impresionantes que se han hecho públicas, conversiones donde las personas hablan precisamente de cómo fue un momento durísimo el que les llevó a la fe. Y entonces, pues uno se da cuenta que ahí hubo una gran necesidad. Que el hombre busque a Dios no tiene nada de extraño. Pero por favor, extrañémonos y admiremos y asombrémonos de lo contrario, que Dios busque al hombre. Eso sí que tiene que extrañarnos. Que Dios nos busque, eso tiene que extrañarnos. Y la persona que se consagra a Dios, enteramente a Dios, lo que está diciendo es: Él me buscó. Y en ese sentido, la persona consagrada, muy particularmente las vírgenes consagradas, lo que están mostrando es precisamente eso, que hay un Dios que tanto nos ama, que sin necesitarnos, nos busca. Decía Jeremías, que conoció de ese amor divino, decía Jeremías: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me sedujiste. Ese es un nivel muy alto de búsqueda. Me sedujiste. Porque la seducción implica no una búsqueda puntual, sino una historia de detalles que enamoran. Y es impresionante cuando uno se pone a pensar que Dios en su providencia, oiga esta frase, Dios en su providencia cerró puertas para mí, para que quedara abierta la puerta de su corazón. Cerró puertas para mí. Dios quería que cosas que yo estaba buscando no me funcionaran. Y eso es increíble. Dios cerró puertas, como diciendo: no te quiero por ahí. Y uno no entendía en ese momento, y uno se preguntaba: ¿pero por qué no me funciona esto? Dios estaba cerrando esa puerta. Y a veces son puertas laborales, puertas económicas, puertas académicas, puertas afectivas. Dios las cerró. Pero detrás de esas puertas que Él iba cerrando, nos estaba guiando. Hacia el final del libro de los Hechos de los Apóstoles hay varias secciones en que el autor, que es San Lucas, el autor habla en primera persona, porque él fue compañero de misión de San Pablo. Y entonces San Lucas dice: fuimos a tal parte, navegamos a tal sitio, entramos en tal ciudad. Y hay un pasaje que especialmente me llama la atención a la altura del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, cuando dice San Lucas: pensábamos ir a tal parte, y dice esta frase: pero el Espíritu Santo no nos lo permitió. ¿Ve? Le cerró esa puerta. Y entonces queríamos ir a otro sitio, y tampoco nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos cerraba puertas. Y uno es inmaduro, hablo por mí, uno es inmaduro. Y uno dice: ¿por qué no me salió este negocio? ¿Por qué no me salió esta especialización? ¿Por qué fracasé en este proyecto? Desde el punto de vista afectivo, ¿por qué esa persona que me gusta tanto no me corresponde? ¿Por qué no se me dan las cosas con tal o cual persona? Y después uno pasa el tiempo y uno dice: ya entendí. Es que era él que tenía que echarle llave a unas cuantas puertas, tenía que echarle llave para que yo no me metiera ahí.
porque Él tenía reservada otra puerta para mí, porque Él me estaba seduciendo, porque Él me estaba buscando. Y ese asombro frente a la búsqueda de Dios es la raíz de una profunda gratitud, de una profunda humildad, de una profunda misericordia y de una profunda alabanza. Atención a esas palabras. Gratitud, humildad, misericordia y alabanza. Gratitud, ¿por qué? Porque es Él el que me está buscando. Qué cosa impresionante. Hay una poesía del sacerdote Lope de Vega, ustedes la pueden buscar en internet después en uno de sus ratos de meditación. Es una poesía que uno debería aprendérsela de memoria, que empieza diciendo: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras. ¡Qué hermosura de poesía! ¿Qué tengo yo? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué eres obstinado y tan paciente conmigo, Señor? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. Y sigue la poesía, usted la va a buscar. Léala, medítela y conviértala en un himno de su gratitud hacia Dios. Eso de a mi puerta cubierto de rocío impacta mucho, porque ¿cómo puede una persona resultar cubierta de rocío? Solo si ha pasado la noche entera en descampado. Y entonces uno se pone a pensar en un invierno, pasar la noche en descampado, esperando a ver si me abre la puerta. Y ese ha sido Jesús con nosotros, esperando a ver si me abre la puerta, ese corazón frío que es nuestro corazón. Entonces eso lo mueve a uno a una gratitud muy, muy profunda, una gratitud que la han sabido expresar santos y santas, que se sienten asombrados. Gratitud. Después de la gratitud tiene que venir la humildad. ¿Humildad por qué? Humildad porque tú piensas que un gran personaje, la gente hoy se enamora así platónicamente, se enamora de grandes personajes. Hace poco salió en las noticias una noticia muy triste por lo que pasó. Esta es una señora francesa que la estafaron. ¿Cómo la estafaron? Entraron en comunicación con ella haciéndose pasar por un famosísimo actor que es muy conocido y muy amado de muchísimas mujeres. Este actor es el famoso Brad Pitt. Y entonces unos hackers la estafaron porque se presentaron como si fuera Brad Pitt y le decía palabras de amor a esta pobre señora que seguramente era muy solita, muy necesitada de afecto, y ella se sentía como en la gloria porque Brad Pitt que se fija en mí, Brad Pitt que está enamorado de mí. Oiga, pero era un Brad Pitt con deudas porque le pedía dinero. En total, mientras duró la estafa, le sacó una cifra descomunal de miles y miles y miles de euros. Pero esta señora no tenía problema en darle dinero porque era Brad Pitt. ¿Y cómo así que Brad Pitt se fijó en mí? Eso hace la gente por un hombre mortal. ¿Cuál ha de ser nuestra gratitud y cuál ha de ser nuestra humildad? Recordemos a nuestra amada doctora de Siena, recordemos a Santa Catalina, y recordemos cómo Santa Catalina en algún momento recibe esta palabra del Señor.
¿sabes tú, Catalina, quién eres tú y quién soy yo? Y le dice el Señor, tú eres la que no eres y yo soy el que soy. Eso le quedó grabado a Catalina. Tú eres la que no eres. ¿En qué sentido que no eres? Porque todo lo recibes, porque tú no tienes nada por ti misma, porque todo te lo he dado yo. ¿O que tú te diste la existencia? No. El cuerpo que tienes, la inteligencia que tienes, la familia que tienes, la voluntad que tienes, todo te lo he dado yo, Catalina. Por eso también Catalina tenía esa otra frase que me la han escuchado varias veces. Decía ella de sí misma, con gran humildad, estamos en la segunda palabra, con gran humildad decía Catalina, yo soy nada con pecado encima. Es decir, lo único que es propio mío es el pecado, porque todo lo bueno realmente viene de Dios. Mi padre, a quien estoy recordando hoy muy especialmente, mi padre tenía esa frase, y él no leyó a Santa Catalina, pero él tenía esa frase. Él decía, todo lo bueno nos viene de Dios. Lo malo sí va por cuenta nuestra. Fíjate que es la misma idea. El Espíritu Santo como que le mostró eso a mi papá. Todo lo bueno nos viene de Dios, lo malo sí es por cuenta nuestra. Entonces, esto lo lleva a uno a una profunda humildad. Aquella mujer pobrecita que le estafaron todos esos euros, aquella mujer se sentía rebosante de gozo y al mismo tiempo se sentía anonadada, porque ¿cómo es posible que ese gran actor y tremenda celebridad se ha fijado en mí? Era una fantasía. Víctima de su fantasía, perdió tantísimo dinero aquella mujer. Hay que compadecerla. Pero lo nuestro no es una fantasía. Lo nuestro es tan real como las puertas que se cerraron y que se abrieron. Y por eso en todo retiro espiritual uno tiene que hacer ejercicios de la memoria. Y uno tiene que recordar todo ese camino que Dios hizo conmigo. Porque muchas veces fuimos nosotros los ingratos y fuimos nosotros los que no apreciamos el don. Fuimos nosotros los que después de tantas pruebas que nos ha dado Jesús, sin embargo parece que quisiéramos volver a nuestra antigua vida, a nuestros antiguos pensamientos, ídolos y pecados. Entonces uno tiene que ser muy humilde. Tenemos que seguir los pasos de los grandes santos. Escuchemos lo que dice, por ejemplo, un San Pablo. Esas tantas confesiones de humildad de San Pablo. En el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo dice San Pablo, yo soy el peor de los pecadores. Y sin embargo Dios se fijó en mí para mostrar en mí toda su misericordia. Esa es la única explicación que encuentra San Pablo. ¿Por qué Dios me amó? Porque esa es otra frase de él que está en Gálatas capítulo 2. Me amó y se entregó por mí. Eso es asombroso. Me amó y se entregó por mí. Eso tiene que sacudirnos, hacernos estremecer. Me amó y se entregó por mí. Dios bendito, ¿qué es esto? Me amó y se entregó por mí. Y yo soy el primero entre los pecadores. Primero entre los pecadores. Pero Dios quiso mostrar en mí toda su misericordia. Mire lo que dice San Francisco de Asís. Una vez le preguntaba a un fraile, uno de los franciscanos, se llaman frailes menores, le preguntaba a un fraile, viendo tantos milagros, tantas maravillas místicas que tenía San Francisco. Recordemos que él tuvo los estigmas y recibió tantos dones del cielo y le preguntaba a un fraile, ¿por qué Dios te da tantas cosas a ti? Yo no sé si había incluso un poquitín de envidia, ¿no?, en esa palabra. ¿Por qué te da tanto? Mire la respuesta de un santo. Dios no encontró otro peor. Es pura humildad. No encontró otro peor. Él ha querido mostrar que Él puede hacer lo más grande con lo más pequeño. Cristo mismo nos advirtió que esto era así. ¿Cuántas veces dijo Cristo? Hay muchos primeros que serán últimos, hay muchos últimos que serán primeros. ¿Qué nos está mostrando Cristo con esas palabras? Cristo nos está mostrando que el camino es el de la humildad.
El que se humille será exaltado. El que se exalte será humillado. Y los exégetas nos enseñan que esas expresiones que aparecen sin sujeto, en realidad tienen como sujeto a Dios. Es decir, el que se humille, Dios lo exaltará. Y el que pretenda enaltecerse, exaltarse con arrogancia, Dios termina humillándolo. Entonces ahí está muy claro la razón de nuestra humildad cuando caemos en cuenta que Dios nos ha buscado. ¿Cuál fue la tercera palabra que dijimos? Humildad. Después de humildad, ¿qué venía? Misericordia, ¿no? Atentos ahí, por favor, a sus apuntes. ¿Cierto? Dijimos que era gratitud, humildad, misericordia, alabanza. Examinemos la palabra misericordia. ¿Por qué nos cuesta trabajo compadecernos de las personas? Yo creo que todos tenemos personas de las que nos cuesta trabajo compadecernos. Hay gente que uno mira siempre con una actitud de reproche y uno siente en su corazón, no se lo justifico, pero es que no tenía que haber hecho eso. Y uno a veces tiene su dureza, no con todo el mundo, hay mucha gente a la que uno le tiene compasión, pero se han dado cuenta que casi siempre uno tiene personas de las que a uno le cuesta mucho trabajo compadecerse. Hagámonos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo compadecernos de ciertas personas? Personas que uno dice, yo creo que esta expresión lo resume bastante bien, no le justifico. Entonces, por ejemplo, tal persona que hizo un crimen, ¿no? Un secuestrador, un asesinato, un sicario. Sí, yo sé que viene de una familia destruida, disfuncional, yo sé que viene de una infancia llena de odio y de violencia, pero no se lo justifico. Y uno se mantiene en eso, no se lo justifico. ¿Qué será? ¿Qué es lo que hace que a uno le cueste tanto trabajo perdonar a ciertas personas, justificar a ciertas personas? Yo no estoy diciendo que uno se vuelva inconsciente y que uno no se dé cuenta de los errores de los demás. Lo que quiero decir es que uno tiene una cierta dureza que no es con todo el mundo. Hay personas que tienen una cierta dureza, por ejemplo, con la familia. Una dureza con un hermano, con la mamá, con el papá. Una dureza. O una dureza, a veces pasa a la gente que tiene su trabajo y en el ambiente laboral hay alguien con el que no, o con la que no. No es que yo eso sí no se lo justifico y yo con esa señora no puedo y yo con esa persona no puedo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa dureza? Es muy interesante hacernos esta pregunta porque al principio no parece que tuviera relación con nuestro tema principal de esta predicación. Dios en busca del hombre. Parece que no tuviera relación, pero sí tiene relación. En el fondo, lo que yo he podido ver, en el fondo, la razón por la que uno adquiere esa dureza con algunas personas es porque uno siente que con lo que la persona ha recibido, así sea un poco, tendría que haber obrado mejor. Hubiera podido obrar mejor. ¿Y por qué uno siente que la persona hubiera podido obrar mejor? Si uno entra juiciosamente en uno mismo y se examina, llega a una conclusión. Porque si yo hubiera estado en esa circunstancia, yo obraría mejor. Es decir, en el fondo, todo juicio moral que uno hace, todo juicio moral, tiene un juicio interpersonal. Particularmente cuando uno condena a la otra persona. Porque aquí no estamos hablando de un juicio de las obras, de los actos, sino un juicio de las personas. Está claro que la Biblia quiere que nosotros
tengamos un sano discernimiento de los actos. Robar es robar, blasfemar es blasfemar y es malo. Secuestrar es malo, fornicar es malo, eso está claro. La Biblia no nos llama a confusión sobre el bien y el mal en los actos. El problema está en que nosotros no nos dedicamos solamente a hacer juicio de los actos, sino que pretendemos erigirnos como jueces que condenan a las personas. Y cuando usted se erige como juez que condena a las personas, si usted se examina juiciosamente, se dará cuenta que lo que usted está haciendo es diciendo en su interior, tal vez inconscientemente, si yo estuviera ahí, yo no haría eso. Si yo estuviera ahí, yo no haría eso. Pero ahora miremos lo que pasa cuando la vida le va dando a uno golpes, cuando la vida le va dando a uno eso que se llama experiencia, cuando uno empieza a tener ya no solo recuerdos de lo que hacen otras personas, sino recuerdos de los propios errores. Entonces uno va entrando, poco a poco, uno va entrando en una convicción. Esa convicción es, ¿de verdad yo no lo hubiera hecho? ¿De verdad yo no lo hubiera hecho? Y esa convicción, esa pregunta que es tan importante, poco a poco le va bajando la intensidad a la condena. ¿Sabe que la Biblia nos muestra esto? ¿Dónde? En el capítulo 8 de San Juan, en el pasaje de la mujer adúltera. ¿Usted se acuerda que Cristo dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? ¿Y se acuerda lo que sigue? Dice el texto del evangelista, se fueron retirando uno por uno, empezando por los mayores. Empezando por los mayores. Porque normalmente la persona que tiene un poquito más de años, también tiene un poquito más de errores. También ha podido percibir más su propia miseria, su propio barro. Y uno poco a poco se va dando cuenta que son muy poquitos los errores que uno no cometería y que probablemente uno podría cometer cualquier error. ¿Cómo me ha impactado a mí aquella frase de este bendito santo, Felipe Neri? Decía San Felipe Neri, sosténme, Señor, que si no me sostienes, soy capaz de traicionarte peor que Judas. O sea que San Felipe Neri tenía conciencia de que hubiera podido cometer o podría llegar a cometer cualquier pecado. ¿Qué madurez espiritual y humana se necesita para decir esa frase? Yo podría llegar a cometer cualquier pecado. Es decir, es el poder de Dios, es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios la que me sostiene. No es simplemente mérito mío. ¿Y qué pasa cuando una persona dice la frase de San Felipe Neri? Se la repito, que es una oración que yo la hago, debería hacerla con más frecuencia, porque es una frase de un santo muy grande. La frase de San Felipe es, sosténme, Señor, con tu gracia, que si tú no me sostienes, soy capaz de traicionarte peor que Judas. Si yo digo esa frase, si yo la interiorizo, si yo la tomo en serio, dime si yo seré capaz de condenar a alguien. Dime si yo seré capaz de hundir a alguien. Por supuesto, Felipe Neri menciona a Judas Iscariote, bajo la premisa de que la traición de Judas es de los peores pecados que se pueden cometer en esta tierra. Pecado que después fue seguido, tristemente, hasta donde sabemos, por un acto de desesperación, porque él acabó con su propia vida. Pero entonces la pregunta es esta. Si yo digo la frase de Felipe Neri, ¿seré capaz de hundir a alguien?
¿Qué diferencia hay entre esa persona que ha hecho algo repugnante, asqueroso, cruel? ¿Qué diferencia hay entre esa persona y yo? Y uno se empieza a examinar y a medida que va pasando la vida uno se da cuenta, por una parte, que uno ha cometido muchos errores. Por otra parte, que uno ha sido muy egoísta. Lo que pasa es que cada uno es egoísta a su manera. Porque es que hay egoísmos como el de la codicia, que se notan mucho. Hay egoísmos como el de la lujuria, que se nota mucho. Un hombre que colecciona mujeres, se le nota mucho su egoísta, él solo piensa en él, su mujeriego. Es fácil notar ahí el egoísmo. Pero ¿y qué me dices de la persona que se mantiene cómodamente egoísta y nunca ayuda a nadie? No se le nota. Es una persona muy educada, es una persona muy respetuosa, incluso puede pasar por una persona muy piadosa, pero tiene unos terribles pecados de omisión. Y como decía, con mucha sagacidad y acierto un predicador, no se nos olvide que también hay pecados mortales entre los pecados de omisión. Es que a veces uno tiene la idea de que los pecados de omisión son todos veniales, es todo suavecito. No, señor. No, señor, hay pecados mortales. Y donde más se nota esto, o donde uno primero lo nota humanamente hablando, es en el campo de las ciencias de la salud. O sea, usted piense, por ejemplo, una enfermera que sea negligente. ¿Eso es pecado de omisión? Y por negligencia le dio el medicamento que no era, o le dio la dosis que no era, y la mandó a su paciente, la mandó para la eternidad. Así de grave es la cosa. Entonces eso es serio, y esos casos suceden, esos casos pasan. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que todos tenemos nuestro egoísmo, y todos tenemos nuestro orgullo, y todos tenemos nuestras mentiras. Como decía otro sacerdote muy sabio, ¿qué hay detrás de una mentirita? Así con diminutivo. ¿Qué hay detrás de una mentirita? Un ego muy grande. Porque si tú tienes que defenderte con mentiritas, ¿qué estás diciendo? Lo que estás diciendo con esas mentiritas es que tienes un ego para proteger. Entonces uno, ¿por qué dice mentiras? ¿Las mentiras de dónde salen? Las mentiras salen del ego, las mentiras salen de la soberbia, las mentiras salen de la manera como uno quiere protegerse. ¿Y qué estás protegiendo? Estás protegiendo tu ego. Entonces, a medida que pasa la vida, uno se da cuenta que uno ha cometido muchos pecados. Y uno se da cuenta sobre todo, y este es el principal descubrimiento, que es el descubrimiento de San Felipe Neri. Uno se da cuenta que uno podría cometer horribles pecados, horribles pecados. Y eso es impresionante. Hay personas que han tenido la experiencia, por ejemplo, de ir a los lugares donde cometieron horribles pecados y sienten algo muy fuerte, muy fuerte. Conocí el caso, no me tocó a mí directamente, pero conocí el caso de una señora viuda. Ella se quedó viuda y bueno, pues venían las celebraciones, se acostumbra lo de la novena de misas y todo aquello, y había un sacerdote que era muy amigo de la familia. Y entonces, bueno, estaban en eso de las novenas y un día le pide esta señora al sacerdote: Padre, yo quisiera que usted hiciera una bendición en esta casa. Al padre le extrañó un poco y le dijo: pero ustedes son una familia, han sido siempre una familia muy católica, seguro que esta casa ya la han bendecido. Sí, dijo la señora, sí, pero yo le voy a explicar por qué quiero que la vuelva a bendecir. Y mire esta historia que es un poco vergonzosa, pero me parece que tiene una enseñanza. La señora se lleva al sacerdote a lo que era la alcoba matrimonial y le dice: en uno de los viajes de mi esposo, por supuesto era la cama matrimonial, en uno de los viajes de mi esposo yo le fui infiel y en esta misma cama lo hicimos con aquel hombre, con un amante que ella tuvo durante un tiempo. En esta misma cama. Entonces,
Claro, ella al acostarse en esa cama, que era la cama con su esposo, el esposo murió sin saber eso. En esa misma cama, que era la cama de su esposo, ella tenía el recuerdo de la infidelidad que había cometido con ese otro personaje. Entonces ella sentía que necesitaba como una liberación de ese recuerdo tan espantoso. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Queremos decir que uno se va dando cuenta de la miseria, de lo que uno es capaz. Y hay cosas que nos pesan en la conciencia. Yo nunca debí decir tal palabra, yo nunca debí tratar así a tal persona. A mí me faltó ser más agradecido con tal persona. Yo nunca le dije a tal persona cuánto la quería. Yo he debido perdonar a tal persona. Por eso es tan importante, perdón que me vaya un poquito en este paréntesis, por eso es tan importante que uno tiene que cultivar una vida en paz y una vida reconciliada. Porque es que cuando la gente está agonizando, lo que más les hace sufrir es eso. Los perdones que no han dado, los perdones que no han pedido. Yo les cuento que desde hace años yo trato de examinar, no me tomen como modelo porque yo soy un pecador, pero yo trato de examinarme muy bien, y si yo veo que hay un perdón que yo no he pedido, yo busco a la persona y yo pido los perdones, porque es terrible que llegue la hora de una agonía y que uno no haya pedido un perdón. Eso es una cosa terrible y eso pesa horriblemente. Entonces, seguimos en el capítulo de la misericordia, no nos perdemos, dijimos gratitud, humildad, misericordia. Entonces, ¿cómo llega uno a la misericordia? Llega el momento en el que uno mira, y este es un momento de alta madurez espiritual. Amigas queridas, amadas en Cristo, llega un momento de alta madurez espiritual. ¿Cuál es el momento de alta madurez? Cuando usted lo que mira en el pecador no es en primer lugar qué daño me causó a mí. Cuando usted se fija en primer lugar en qué daño me causó a mí, todavía estamos hablando de una gran inmadurez. Si usted se pone en primer lugar de qué daño me causó a mí, quiere decir que todavía estamos en un terreno muy carnal, muy carnal, muy egoísta. Eso no es lo que más le tiene que importar a uno. Cuando ya va llegando la madurez espiritual, lo primero que a uno le duele del pecador es la ofensa contra Dios. Y lo segundo que a uno le duele del pecador es el daño que se está causando. Y lo tercero, escriba esa lista, que esa lista le conviene. Lo tercero que a uno le duele del pecador es el daño que le causa a inocentes. Y lo cuarto que a uno le duele del pecador es la esperanza que cierra hacia el futuro. Y lo quinto que a uno le duele al pecador, pues sí, me ofendió. Pero eso es lo quinto. Estamos hablando de la madurez espiritual. A ver si por fin maduramos, por Dios. Porque ya tenemos unos añitos. Yo miro aquí unas caras y digo, Dios mío, eso ya aquí hay unos añitos. Entonces mire la escala del dolor por el pecado. Eso no lo va a escuchar usted fácilmente en otra parte. La escala de dolor por el pecado. Lo primero que a uno le duele del pecador es que ofendió a Dios. Lo segundo, el daño que se causa a la persona. Lo tercero, le está haciendo daño a inocentes. Lo cuarto, está cerrando esperanza para el futuro. O sea, se está poniendo encima una cadena. Ya lo quinto es, sí, es verdad que me ofendió. Mire esto tan maravilloso. Esto lo encontramos ¿en dónde? Pues claro, en el Maestro, en el Divino Maestro. Mire a Cristo en su pasión. Mire cómo estaban tratando a Cristo. Mire el daño que le habían causado. Tenían su cuerpo convertido en una sola llaga. ¡Qué torturas! ¡Qué humillaciones! ¡Qué desprecios! Incontables maltratos contra nuestro Señor inocente. Y sin embargo, mira la oración que hace. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí se notan los dos primeros dolores que dijimos. ¿Qué es lo primero que le duele a Cristo? Están ofendiendo a mi Padre. Eso es lo primero que le duele a Cristo. Eso es impresionante. Le duele. Están ofendiendo a mi Padre. Segundo, mira el daño que se están haciendo. ¿A usted no le parece infinitamente conmovedor
¿No le parece infinitamente conmovedor que Cristo, que estaba padeciendo lo que estaba padeciendo, se sale de su dolor y lo que le preocupa es, están acumulándose pecados estos señores, estos que me están clavando, estos que me están insultando, en primer lugar están ofendiendo a mi Padre y eso me duele. En segundo lugar, están echándose pecados encima y eso me duele. Tercer lugar, obviamente, el daño que causan a los inocentes. El daño que causan a los inocentes. Cuarto lugar, la cadena que se están echando encima. Eso también brilla en la oración de Cristo. Y quinto lugar, por último, pues sí, es verdad que me han hecho daño a mí. Llegar a ese nivel es llegar a una auténtica madurez espiritual. Entonces, volvamos al tema de la misericordia. Cuando una persona ha madurado espiritualmente porque ha tomado verdadera conciencia de los repugnantes que son sus propios pecados, de los muchos errores que ha cometido y de tantas otras cosas, cuando una persona realmente ha caminado en la oración de San Felipe Neri y se da cuenta que por mí mismo yo puedo ofender a Dios de maneras horribles, como aquella mujer que sentía el peso de su conciencia, y seguro que ya se había confesado, pero sentía el peso de su conciencia, y llegar a esa habitación y pensar que ella había ofendido a Dios y a su esposo, eso la tenía mal, ella necesitaba algo ahí. O sea, ¿hasta dónde llegué? Por Dios, ¿hasta dónde llegué? ¿Cómo pude hacer eso? Entonces, nosotros tenemos que cultivar esa madurez espiritual. Y en esa madurez espiritual es donde llega la misericordia. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo aquí. El gran ofendido ha sido Dios. Observa cómo cuando el rey David cometió su peor pecado, ¿cierto? Ese adulterio que luego siguió con asesinato, ¿cierto? Porque realmente mandó matar, ¿no? A Urías, el esposo de Betsabé. Después de que el rey David cometió todos esos pecados horribles, él hace su oración de arrepentimiento, que es la que conservamos en el Salmo 51. ¿Y cómo dice la oración de arrepentimiento? Dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. ¿Qué es lo primero que le duele a David? Que Dios ha sido ofendido. Esa fue una luz muy grande que le dio el Espíritu Santo. Eso fue lo primero que le dolió a David. Es que Dios fue ofendido. Eso es lo primero. Claro, hay un pecado contra Urías, que resultó muerto, un pecado contra Betsabé, que era mujer casada. Por supuesto que todos esos son pecados. Pero, lo principal es que Dios fue ofendido. Si uno sigue esa escala de la madurez y uno aprende a dolerse por el pecado, entonces uno cultiva la misericordia. Veamos cómo conecta esto con el tema anterior. Es decir, con lo que hemos dicho de la gratitud y la humildad. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Dios me ha buscado. Dios me ha enamorado. Dios ha querido que yo viva para Él y solo para Él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Eso me humilla. Eso me hace sentir que todo ha sido regalo. Pero eso deja también en absoluta claridad que yo he sido un ingrato y he sido un egoísta. Le he negado muchas cosas a Dios y yo podría cometer cualquier pecado. Qué importante eso. Y después de que tengo claro todo eso, ¿qué sigue? Lo que sigue es misericordia. Entonces ya no quiero hundir a nadie. Esto que estamos diciendo es la explicación de la frase de Cristo. Cuando Él dice, no juzguéis y no seréis juzgados, quiere decir no juzguéis a las personas. Uno sí juzga de los actos, claro. Lo que está mal, está mal. Lo que es mentira, ya dijimos. Lo que es blasfemia, y así todos los pecados. Entonces, uno cae en la cuenta y uno dice, de verdad que
que hay que tener esa conciencia de la miseria que somos los seres humanos. En el momento, te lo voy a decir con esta otra frase que también me gustaría que la escribieras, en el momento en que realmente descubres tu barro, también descubres el barro de tu hermano. No puedes descubrir el barro de tu hermano sin descubrir tu barro. Cuando uno pretende descubrir el barro del hermano sin descubrir el barro propio, es como si uno pensara que él está hecho de otra cosa que yo y que a él sí se le puede exigir lo que no me exigirían a mí. Pero cuando yo descubro en profundidad mi barro, cuando yo descubro en profundidad mi situación y mi pecado, Dios santo, cuando descubro mi pecado, cuando descubro, y vuelvo, perdón que repita tanto la frase de San Felipe Neri, yo te podría traicionar hasta peor que Judas. Cuando ya descubro esa frase, dime con quién voy a ser duro. Con nadie. Con nadie. Entonces, una auténtica vocación virginal está marcada por la gratitud, por la humildad, por la misericordia. Por eso decía San Agustín, y lo dice en su libro sobre la virginidad, que prácticamente todo el camino virginal es el camino de la humildad. Y hay esa frase que también ya me la han escuchado en otras oportunidades, y esa frase dice que la castidad es la humildad del cuerpo y la humildad es la castidad del alma. Qué hermoso es. La castidad es la humildad del cuerpo y la humildad es la castidad del alma. Son inseparables. Para San Agustín no puede haber verdadera castidad sin humildad. ¿Y esa humildad de dónde proviene? Del auténtico conocimiento de nosotros mismos, que es el reconocimiento no solamente de los pecados cometidos, sino de los pecados posibles. Y más allá de los pecados posibles, el reconocimiento de nuestra profunda fragilidad, de nuestra profunda vulnerabilidad, de nuestra profunda fragilidad. Una vez que se ha llegado a la misericordia, entonces se avanza hacia la alabanza. ¿Qué trae la alabanza? La alabanza, como lo explica muy bien un santo que yo quiero mucho, gran comentarista de la Biblia, de nombre Beda, la gente lo llamaba el Venerable. Beda el Venerable, ya en vida lo llamaban así. Un monje inglés que dedicó su vida al comentario, la predicación de la Escritura. San Beda el Venerable, él tiene un hermoso comentario sobre el Magnificat. Magnificat, obviamente, Nuestra Señora, el cántico de la Virgen María. Y San Beda el Venerable relaciona inmediatamente la humildad con el entregarse completamente a la alabanza. Fíjate que la humildad se puede comparar con una especie de vaciamiento. La humildad es tan parecida a esta palabra griega que seguro la hemos oído, se suele escribir con K, kenosis, el abajamiento o el vaciamiento, el anonadamiento. Hagámonos esta pregunta, ya llegando un poco al final de nuestra predicación. Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué es tan pobre nuestra alabanza? No digo de todos, pienso principalmente en mí. ¿Por qué es tan pobre nuestra alabanza? A ver, ¿por qué decimos que es pobre? Porque es corta en el tiempo y es débil en la intensidad. Beda, comentando el Magnificat, dice que María alaba al Señor con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas.
¿Por qué nuestra alabanza es tan frágil? ¿Por qué es tan inconstante? ¿Por qué es tan débil? Veda nos da la clave. Es frágil, básicamente, porque nosotros todavía estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Mire que hay una frase que para mí ha sido muy luminosa. Es una frase de reproche que dice Cristo en discusión con algunos judíos. Yo comento mucho esa frase, pues porque me habla mucho al corazón. Dice Cristo: ¿cómo van a buscar la gloria de Dios ustedes, que andan buscando la gloria humana, la gloria unos de otros? Y ahí está la explicación de por qué la alabanza es tan pequeña, tan escasa, tan débil en intensidad, débil en amor. ¿Por qué? Porque estamos demasiado llenos de nosotros mismos, demasiado llenos de nuestras preocupaciones, demasiado llenos del recuerdo de nuestros pecados. Yo recuerdo una vez que fui a confesarme, esto también lo he comentado otras veces, fui a confesarme y se me ocurrió la mala idea, pero después resultó una bendición que se me hubiera ocurrido, se me ocurrió la mala idea de decir, y se lo dije con sinceridad, se lo dije a mi confesor, le dije: yo no sé cómo pude caer en ese pecado. Y me dice el padre: qué soberbia la suya. Qué soberbia la suya. Como si usted no fuera capaz de cometer pecados. Eso es pura soberbia. Entonces, uno puede recordar los pecados recordando misericordias. O uno puede recordar pecados cultivando soberbias. Ojo con eso, que esa fue la gran enseñanza que me dio ese bendito sacerdote, que Dios lo haga santo. Uno puede recordar pecados recordando misericordias, que ese es el caso de San Pablo, cuando dice: Dios mostró primero en mí su misericordia, la frase que ya citábamos de 1 Timoteo capítulo 1. Uno puede recordar pecados recordando misericordias, pero uno puede recordar pecados, que fue el error en el que yo cometí, recordando soberbias, como quien dice: ¿cómo así que yo? O sea, no cualquiera, sino yo fui a caer en eso. Eso es recordar soberbias. Entonces, cuando uno recuerda soberbias, uno está lleno de uno mismo, y por eso la alabanza no brota, porque es que la alabanza, como ya lo enseñan varios santos doctores, entre ellos San Agustín, la alabanza es un fruto de la acción del Espíritu. Es como un viento del Espíritu que viene a ti, que te atraviesa y que brota con abundancia para proclamar que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es santo. Entonces imaginémonos que nosotros abrimos una de estas ventanas para que entre viento. Si esta habitación está despejada y está abierta, seguramente habiendo viento, entra un poderoso viento. Pero ahora imaginémonos que convertimos esta habitación en una bodega y la llenamos de cajas y cajas hasta arriba, y le ponemos paquetes y bolsas y maletas y cajas. El viento no puede entrar, y si logra entrar el viento, lo que sale al otro lado es muy poquito. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nuestra alabanza es pobre porque estamos llenos, estamos recargados, la bodega está llena. La bodega está llena de nosotros mismos, de nuestros intereses, de nuestras preocupaciones, de nuestra autoimagen. Hay una pregunta que es la pregunta típica del vanidoso: ¿brillé? ¿Brillé? Esa es la pregunta del vanidoso. ¿Cuál es la pregunta del soberbio? ¿Me van a hacer caso? ¿Cuál es la pregunta del codicioso? ¿Y qué voy a sacar yo aquí? Esas son preguntas que están mostrando lo lleno que está uno. Uno está lleno de eso, de intereses, está lleno de estorbo. Finalmente, si lo analizamos bien, es pura basura.
Pero hay almas que se han vaciado de sí mismas. Y esas son las almas que, como enseña Beda el Venerable, saben alabar. Esas son almas de alabanza. Aparte de la Santísima Virgen, nosotros conocemos otros ejemplos. Por ejemplo, podemos recordar al rey David. Observa cómo el rey David entra en esa alabanza. Es tan hermosa la alabanza del rey David que ha quedado plasmada en muchos salmos. Es tan hermosa que, como cuenta la misma Sagrada Escritura, por ejemplo en el libro eclesiástico, había un momento en el que David necesitaba crear otros instrumentos. Él hizo otros instrumentos musicales porque necesitaba nuevas melodías. Por eso hay una expresión que se repite en varios salmos: cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Cantad un cántico nuevo. Eso hace un corazón que se ha desocupado de sí mismo. Ese es el corazón de David. El corazón de María, por ejemplo, es una gran referencia para todos, ya lo dijimos. Pero luego hay otros santos que han brillado por su alabanza. Así, por ejemplo, tenemos a un gran santo de los primeros siglos, un diácono llamado Efrén. Efrén escribió himnos preciosos, muchos de ellos con melodías, según se recuerda, muy lindas, pero no tenemos las melodías. Oiga, la gente llamaba a Efrén arpa del Espíritu Santo. ¿Cómo sería la alabanza de ese señor? Él, que además fue un gran admirador y un gran predicador de la Santísima Virgen María, San Efrén diácono mostró esa riqueza de la alabanza. Y luego mire a San Francisco de Asís, conocido por su alabanza. San Francisco de Asís, que podía pasar una noche alabando a Dios y repetía: Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. No necesitaba más. Santa Teresita no necesitaba más que la palabra Padre. Se llenaba su amor, se inflamaba en fuego de alabanza, de gratitud, de adoración. Entonces, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Dios me ha buscado, Dios me ha amado, Dios ha puesto sus ojos en mí, porque ha mirado la humillación de su esclava, ¿no? Dice la Santísima Virgen, ha mirado la humillación de su esclava. Dios me ha mirado con compasión, Dios me ha mirado con ternura, Dios se ha fijado en mí. ¿Qué producen eso? Gratitud, humildad, misericordia y alabanza. Pero no cualquier alabanza. Alabanza por un corazón que se ha vaciado de sí mismo. ¿Y qué es lo que me impedía vaciarme de mí mismo? Dos cosas. Sobre todo dos cosas. Mi soberbia, que sella el corazón y que no deja que entre el espíritu. Y mi egoísmo, que es el que llena la bodega de basura, cajas y cajas inútiles. Cajas y cajas, tengo repleto, lleno el corazón de basura. Cuando esté vacío mi corazón de todo, cuando esté libre de todo, cuando esté despojado de todo, cuando esté desnudo de todo, en ese corazón entra el Espíritu y hace maravillas de alabanza. Si mi alabanza está pobre, indudablemente es porque mi ego está rico. Hay demasiadas cajas en mi bodega. Demasiadas cajas, demasiada basura. He acumulado demasiada basura en mi vida. No puedo seguir así. Entremos entonces en un momento de oración para pedirle al Señor que nos devuelva el asombro para llegar a la gratitud y que nos dé la gratitud para descubrir la hermosura de la humildad. Que en la humildad nos reconozcamos capaces del pecado, sostenidos únicamente por la misericordia divina y por consiguiente
aptos para la misericordia. Y así, con un corazón purificado por la humildad y la misericordia, salga toda la basura, salga, incluyendo el recuerdo pecaminoso del pecado. Que acuérdense que uno puede recordar el pecado para recordar misericordia, o puede recordar el pecado para recordar soberbia. Que salga de nosotros todo eso, para que seamos almas de alabanza, para que seamos guitarras del Espíritu Santo, para que seamos corazones luminosos. Porque tienes que saber que la luz que brilla en los ojos de María es la misma luz que brilló en su inmaculado corazón. Que se llene así el corazón de luz y esa luz saldrá por nuestros ojos renovados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.